Bueno, entonces, arranquemos con los temas de la clase de hoy. Hoy vamos a ver todos modelos fenomenológicos. No vamos a ver, no vamos a ver cuál es la explicación desde el punto de la física más fundamental de cómo ocurre una transición de fase, pero lo que vamos a ver va a ser un primer paso que nos va a ayudar a entender cómo podemos construir una teoría más formal para el fenómeno de transiciones de fase. ¿Sí? Entonces, vamos a construir dos modelos fenomenológicos que son famosos. Cuando hablo de modelos fenomenológicos, a lo que me refiero es a que se construyen en base a lo que se observa en el laboratorio, están basados en la fenomenología. A pesar de eso, son modelos que no solo históricamente, sino aún hoy, son muy importantes, pero son modelos que aún en el sentido histórico tuvieron un rol muy importante en ayudar a comprender qué es lo que está detrás de las propiedades que vimos que tienen las transiciones de fase y los fenómenos críticos y que voy a repasar ahora. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a repasar las cosas más importantes que vimos en la clase pasada. Entonces, lo primero es, tenemos un parámetro de orden, ¿sí? Que es 0 de un lado de la transición, es distinto de 0 del otro, y esto es muy importante, hay una ruptura de la simetría relacionada, pero recuerden que puedo tener, por ejemplo, en el caso de magnetización, puedo tener magnetización positiva o magnetización negativa, ¿sí? Esta simetría entre las dos ramas va a ser muy importante ahora. Tenemos un comportamiento universal, o aunque no sea universal, por lo menos es universal en un sentido de clases de universalidad, o sea, vimos que hay un montón de sistemas que tienen los mismos fenómenos críticos y el mismo comportamiento cerca de este punto. Y eso es lo que queremos tratar de entender. Sabemos que diverge la longitud de correlación cerca de este punto para un montón de sistemas. Y entonces, como la longitud de correlación diverge y podemos tener islas o burbujas de cualquier tamaño, lo que esperamos es que en el entorno de este punto el sistema esté dominado solo por parámetros termodinámicos y el único parámetro termodinámico que me define esta transición es el parámetro de orden. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 ingredientes que estamos, por un lado, tratando de resolver, pero que vamos a usar como ingredientes para construir ahora una teoría fenomenológica. Que el parámetro de orden es el único parámetro relevante termodinámico cerca del punto crítico, que como la longitud de correlación diverge, esperamos que el sistema esté gobernado por parámetros termodinámicos macroscópicos y no por su física microscópica. Y me parece que con esto me alcanza. Entonces, cortemos aquí. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de partida que tenemos. Y uno de los primeros que intentó, usando estos ingredientes, construir una teoría que va a ser trivial es, adivinen quién. Parámetro termodinámico es medible en el laboratorio, exactamente. Aníbal me pregunta si parámetro termodinámico es que es medible en el laboratorio. Acordate que un parámetro termodinámico es un parámetro que está muy bien, di mucha información. Acá Juan Cruz me dice si es Boltzmann, pero Bautista dice que di demasiada información diciendo que es trivial, así que Pablo se la juega que es Landau. Sí, va a ser Landau. Aníbal, está bien, a ver, antes de ir a Landau, Aníbal me dice, parámetro termodinámico es que sea medible en el laboratorio, me dice, porque la clase pasada tiraste una función de onda. Pero la función de onda que yo tiré es una función de onda de campo medio, que no te olvides que el módulo cuadrado es la densidad de partículas en el fundamental, y eso sí es medible. ¿Sí, Aníbal? Así que vamos a ver que todo cierra. O sea, es un... Recuerden, la definición que di la primera clase de la materia, un parámetro termodinámico es una magnitud macroscópica que me define el estado de un sistema. O sea, es algo que ustedes anotarían su valor en el cuaderno de laboratorio.
Muy bien. Bien, está muy bien, Aníbal. Entonces, de ahí partimos. ¿Sí? Partimos justamente de que lo que queremos es tratar de explicar el hecho de que un montón de sistemas comparten exponentes críticos. O sea, por ejemplo, campo medio de Ising y Van der Waals tienen estos 4 exponentes críticos en común. Y vamos entonces, en base a los ingredientes que les di, tratar de construir una teoría fenomenológica, y la teoría fenomenológica va a ser de Landau. Entonces, lo que va a hacer Landau es lo siguiente. Voy a empezar conceptualmente para que se entienda bien qué es lo que construye Landau. O sea, el objetivo de Landau es, sin entender completamente qué es lo que está pasando, en base a la evidencia experimental, construir una teoría que sea compatible con lo que se observaba. Eso es a lo que me refiero con que la teoría es fenomenológica. ¿Significa eso que lo único que vamos a hacer es ajustar parámetros para que le pegue una curva? No. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer es construir un modelo sencillo que capture las propiedades salientes de lo que se observa y en la medida en la cual podamos construir algo así, vamos a ganar confianza respecto de estas cosas que les mencioné. Por ejemplo, si el único parámetro termodinámico relevante es el parámetro de orden o no. Entonces, por más que la teoría va a ser fenomenológica y va a ser una teoría sencilla, vamos a ver que va a tener capacidad predictiva y nos va a confirmar ciertas hipótesis que podemos tratar de adivinar en base a la evidencia experimental. Bueno, entonces vamos a considerar un parámetro de orden M que podría ser la magnetización en el modelo de Ising, podría ser la diferencia de fases de los volúmenes específicos de las fases entre una fase líquida y una gaseosa. Podría ser cualquier cosa, pero les aconsejo, para tratar de fijar ideas, que cada vez que tengan dudas, piensen en la magnetización media en un modelo de Ising. Cosa de este problema que estudiamos durante varias clases, poder usarlo como punto de partida para ganar confianza a la hora de construir una teoría para las transiciones de fases. Entonces, por eso elijo M como letra para el parámetro de orden. Entonces pensemos que tenemos un sistema que tiene un parámetro de orden M y tiene un campo de orden H. Si fuera la magnetización, esto sería el campo magnético, tal que la magnetización toma valores 0 si la temperatura es mayor que una temperatura crítica y distinto de 0 para una temperatura menor que la temperatura crítica, esto en ausencia de campo de orden. Aníbal me pregunta si el trabajo va a ser siempre m escalar de h, el diferencial de trabajo. Sí, porque definimos el campo de orden, por definición es el parámetro termodinámico conjugado. Entonces, si el campo de orden es el volumen específico, el campo de orden va a ser la presión. ¿Sí? O sea, por definición, el campo de orden es el parámetro termodinámico conjugado que aparece en la energía. Muy bien. Entonces, tenemos un sistema que tiene un parámetro de orden M, un campo de orden H, el parámetro de orden va a ser igual a 0 para una temperatura mayor que la crítica y va a tomar algún valor M0 para una temperatura distinta, para una temperatura menor que la crítica. No, Bautista me pregunta si no era al revés. No, para una temperatura mayor que la crítica no tengo magnetización. ¿Sí, Bautista? Lo del trabajo, sí, sí, Aníbal lo escribió al revés en el chat, pero está bien, pero lo que me importa a esta altura es que, está muy bien, lo que me importa a esta altura es que están multiplicados,
¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, sí, está muy bien. Entonces, vamos a mirar al sistema en el entorno de la temperatura crítica. O sea, vamos a mirar al sistema para una temperatura muy cercana a la crítica por debajo. ¿Sí? Esto es lo que significa T sub C con el subíndice menos, o sea, cerca de la temperatura crítica, pero por debajo. Lo que va a pasar cerca de la temperatura crítica por debajo es que el parámetro de orden, si estoy mirando muy cerquita de la temperatura crítica, el parámetro de orden va a ser muy chiquito. ¿Sí? O sea, el valor de M0 distinto de 0, igual va a ser muy chiquito. Y entonces, para una transformación de segundo orden, o sea, una transformación como la que acabo de dibujar, en la cual el parámetro de orden se va en forma discontinua a 0 y es muy chiquito, lo que puedo hacer es desarrollar la energía libre del sistema en potencias de M0, usando que cerca de la temperatura crítica M0 es pequeño. ¿Sí? Entonces, empecemos por algo básico. Voy a dimensionalizar la energía libre de Helmholtz, F0. La voy a dimensionalizar, F0 tiene unidades de energía, así que la divido por KT, y la voy a escribir en forma intensiva, o sea que divido por el número total de partículas. Y esto que está acá no es más que la energía libre que conocemos desde el principio de la materia en unidades de K por T y escrita en forma intensiva dividiendo por el número de partículas. A la energía libre escrita de esta forma la vamos a llamar energía libre de Landau. ¿Sí? Bien, entonces, esta va a ser una cantidad central en toda la teoría fenomenológica que vamos a construir hoy. La energía de Landau no es más que la energía libre del sistema dividida por nkt. Y fíjense que la energía libre de Landau, y acá viene la primera hipótesis a la hora de construir una teoría fenomenológica, cerca del punto crítico, yo espero que dependa solo de qué parámetros. El sistema puede ser muy complicado, pero vimos que la evidencia experimental, el hecho de que la longitud de correlación diverja y demás, lo que nos sugieren es que cerca del punto crítico, el único parámetro termodinámico relevante es el parámetro de orden, si no tengo campo de orden. Acá debería haber un H. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que cerca del punto crítico, la energía libre de Landau solo depende de la temperatura y del parámetro de orden. ¿Sí? Donde esta T chiquita, les recuerdo, es igual que en la clase pasada, es 1 menos la temperatura dividido la temperatura crítica. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, esta es la primera hipótesis a la hora de construir una teoría fenomenológica. Asumimos que la energía libre solo depende de estos parámetros. Si el campo de orden, entonces Horacio me pregunta, si el campo de orden es distinto de 0, el parámetro de orden deja de ser el único parámetro relevante. Porque está muy bien. Acordate que el campo de orden lo que hace es remover la singularidad en la transición de fase. O sea, si el campo de orden es distinto de 0, en lugar de tener esto para la magnetización, lo que tengo es una transición suave. Y dejo de tener una singularidad en este punto. Entonces, en ese caso, además la energía libre va a depender del campo magnético. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Pero ahora estamos trabajando con h igual a 0. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es decir, ahora, como como el parámetro de orden es chiquito de este lado, vamos a expandirlo en potencias de M0. Y ahora viene la siguiente observación
fenomenológica de Landau genial, que es darse cuenta que como tengo dos ramas, o sea, como tengo la rama de magnetización positiva y la rama de magnetización negativa, y en ausencia de campo externo, el sistema puede elegir magnetización positiva o negativa, la expansión de la energía libre tiene que ser simétrica. O sea, solo puede involucrar potencias pares de M0, porque si involucrase potencias impares, el M0 positivo sería distinto al M0 negativo en cuanto al valor de la energía. Entonces, solo puedo tener potencias pares de M0 en la expansión de Taylor porque tiene que ser simétrico en M0, de energía libre. ¿Sí? O sea, esta magnetización positiva corresponde al mismo valor mínimo de la energía que este de acá. Si no, el sistema preferiría una o la otra. Muy bien, entonces solo podemos tener una constante más otra constante por M0 cuadrado, más otra constante por M0 a la cuarta, más términos de orden M0 a la sexta, etc. Y esta constante, en principio, puede depender de la temperatura, porque esta energía libre depende de la temperatura y de M0. Así que estos coeficientes que están acá pueden depender de T. ¿Todos de acuerdo? No estoy haciendo más que hacer un desarrollo de Taylor en el entorno del punto crítico. Usando, y acá viene la fenomenología, usando ciertas observaciones. El hecho de que tengo soluciones con magnetización positiva y magnetización negativa, eso me saca las potencias impares, y usando que todo indica que la transición está dominada por el valor del parámetro de orden y por ningún otro parámetro termodinámico excepto la temperatura. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, excelente. Si alguien tiene una duda, me pregunta por el chat. Fíjense que esta expansión no asume nada sobre la física microscópica, solo usa esta ruptura de la simetría, ¿sí?, observada en un montón de transiciones de fase, y no mucho más. Muy bien. Ahora, yo también estoy trabajando a T chiquita, porque estoy cerca de la temperatura crítica por debajo, con lo cual esto es ligeramente menor que 1, esto que está acá, y 1 menos T sobre T crítica para T cercano a la temperatura crítica es positivo, pero muy chiquito. ¿Sí? Entonces, puedo además desarrollar cada uno de estos coeficientes en series de potencias de T. Entonces, puedo desarrollar Q de T como una suma de coeficientes Q sub K T a la K, RT, R sub K T a la K, y lo mismo para S. O sea, ahora hago un desarrollo en Taylor en términos de la temperatura en el entorno del punto crítico. Estos coeficientes que están acá sí van a depender de las propiedades microscópicas del sistema. Cada sistema, de acuerdo a cuál sea su hamiltoniano, tendrá diferentes valores de estos coeficientes, pero esta expansión que está acá, la pinta de esta expansión, yo espero que valga siempre, porque solo es un argumento de simetría de que la magnetización positiva y la negativa tienen que tener la misma energía libre. ¿Todos de acuerdo? En este sentido, el desarrollo y muchos otros de Landau son triviales. Bien, me van diciendo que sí, entonces sigamos. Entonces, justamente estos coeficientes dependen del sistema. Bueno, entonces, trunquemos esta serie a orden m a la cuarta. ¿Sí? Y vamos a asumir, sin pérdida de generalidad, ahora después vamos a ver por qué, asumamos que S, esta función que está acá, o sea, el coeficiente que multiplica el término m a la cuarta, es positivo. ¿Sí? Si no lo fuera, después vamos a ver cómo corregimos esto. Bien, entonces, en el equilibrio, ¿qué tiene que pasar? La energía libre tiene que ser mínima. ¿Sí?
Entonces, calculemos la variación de la energía libre y pidámosle que valga 0. O sea, hago la variación de todo esto que está acá. Y la variación de todo esto respecto a la magnetización, al parámetro de orden, perdón, entonces pido que delta phi valga 0 y la variación de Q no depende de M, así que se va. ¿Sí? La variación de RM0 me queda 2M0 delta M0 y acá me queda un 3M0 cubo delta M0. Entonces saco factor delta M0. M0 me queda delta M0. M0, 2RDT más 4S M0 cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? A ver, Andrés tiene una duda. ¿Qué es truncar? Corto la expansión. O sea, desprecio todos los términos de orden mayor a M0 cuadrado. Total, estoy trabajando con M0 chiquito, así que esta serie debería converger rápido. Si el término de M0 a la sexta tiene que ser más chico del orden M0 a la cuarta. Muy bien. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien, excelente. Entonces, fíjense, yo estoy pidiendo que para tener un equilibrio, la energía libre sea mínima. O sea, que su variación sea 0. El delta M0, la variación no puede ser 0, así que o esto es 0 o todo esto es 0. Con lo cual, tenemos dos soluciones posibles a este sistema. O M0 es 0, bien, tenemos una solución que es el sistema no está magnetizado o el parámetro de orden vale 0, es lo que esperamos. Y la otra solución de equilibrio es pedir que todo esto valga 0, y esto es una cuadrática que tiene raíces en más menos la raíz de menos R dividido 2S. ¿Sí? De simplemente resolver esta cuadrática. ¿Todos de acuerdo? Lo cual eso está bastante bueno. A ver, ustedes me podrían decir, bueno, lo construiste así, porque te quedaste solo con potencias pares, pero al menos me da consistente. Es una teoría fenomenológica, así que estamos construyendo una teoría para que se ajuste a los experimentos. Al menos me da consistente que tengo una solución que corresponde a no tengo parámetro de orden y dos soluciones con más y menos el valor del parámetro de orden. Y yo lo que espero es que para una transición de fase de segundo orden tenga o solo esta solución o las tres con esta inestable y estas estables, y que, ahora voy a eso, Aníbal, y que, excepto en el punto crítico, esta cantidad del valor de M0 varíe suavemente y en forma continua con la temperatura. Excepto, obviamente, en el punto crítico, donde tengo que pasar de tener 0 a la rama inestable y las dos estables. ¿Sí? Bien, entonces, Aníbal pregunta si R tiene que ser menor que 0. Ahora vamos a ir a eso, pero espera, Aníbal, no nos adelantemos. Juan Cruz me pregunta a qué me refiero con una transición de segundo orden. Me refiero a las transiciones que venimos viendo hasta ahora, en las cuales el sistema tiene el parámetro de orden pasa de ser 0 a ser distinto de 0 con una discontinuidad en la derivada, y el calor específico tiene una discontinuidad en la derivada. Gastón me pregunta, pero tenés 2 porque lo truncaste. Si no lo truncabas, podría tener más. Pero pará, Gastón, porque se llama de segundo orden porque esa es la Juan Cruz me pregunta por qué se llama de segundo orden. Se llama de segundo orden porque esa es la convención moderna para llamar a las transiciones de fase, que es diferente a la de Ehrenfest. En la convención moderna, las transiciones de primer orden son las que ocurren a temperatura constante, y las de segundo orden son las que no, las que ocurren al atravesar una temperatura crítica. ¿Sí, Juan Cruz? Bien, Gastón me dice que tengo dos soluciones porque lo trunqué, y si no lo truncaba, podría haber tenido más. La realidad, está muy bien lo que dice Gastón, y en un rato vamos a ver eso, pero la realidad es que si yo estoy muy cerca del
del punto crítico, si M0 es muy chiquito, todos los otros términos son mucho más chicos que este. Entonces, salvo que esta raíz no exista, o que alguno de estos coeficientes sea cero, yo no tengo ninguna razón para continuar la expansión. ¿Sí, Gastón? O sea, truncás una expansión siempre de Taylor al orden más bajo que te da las soluciones no nulas. ¿No hay? Porque los siguientes términos te van a dar solo una pequeña corrección. Bien, creo que con esto contesté la pregunta de Gastón. Avísame si estás de acuerdo. Aníbal me dice que en la práctica les dijeron que ahora, en un rato vamos a ver si hay una estructura fina o no, Gastón. Ahora te vas a dar cuenta. Y Aníbal me pregunta que en la práctica lo que les dijeron es que una transición de segundo orden es la que tiene la derivada segunda discontinua en un potencial termodinámico. Yo esto ya lo repetí en varias clases, pero vale la pena aclararlo. Hay dos formas de clasificar transiciones de orden, de fases según el orden, que coexisten por razones históricas. Una es la de Ehrenfest y otra es la contemporánea. La de Ehrenfest yo se las definí en la segunda clase y tiene que ver con cuál es el orden de la derivada de la energía libre que es discontinua. Pero no son equivalentes. ¿Sí? Se usan, es confuso porque se usa lo mismo, se dice primer, segundo orden, pero hay que aclarar si uno se está refiriendo a la nomenclatura moderna o a la de Ehrenfest. Aníbal, la definición que les dieron en la práctica es la de Ehrenfest. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, dicho eso, bueno, entonces estamos hasta acá, pero esto no alcanza para decir que tenemos una transición, porque lo que esperamos es que estas soluciones que están acá existan o no existan de acuerdo al valor de t. Entonces, vamos a seguir, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, yo lo que quiero es que M0 sea distinto de 0 solo si t chiquita es mayor que 0, que recuerden que como t chiquita es 1 menos t sobre t crítica, t chiquita mayor que 0 es temperatura menor que la temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, yo espero que estas soluciones existan solo si la temperatura es menor que la crítica o t minúscula es mayor que 0. Entonces, lo que eso significa es que R de t tiene que ser mayor que 0 si t es chiquita es menor que 0, y R de t tiene que ser menor que 0 si t es mayor que 0. De esta forma, cuando la temperatura es mayor a la crítica, esta raíz es imaginaria y no tengo ninguna solución real para el parámetro de orden excepto el 0, y cuando la temperatura es menor que la crítica, tengo el 0 y las dos raíces de esta raíz. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Estoy construyendo la teoría en forma fenomenológica. Pero entonces, si esto es lo que se observa, esto lo que implica es que en el desarrollo de Taylor de R, R0 tiene que ser 0, y de nuevo, voy a truncar el desarrollo al orden más bajo no nulo, y el siguiente orden, o sea, R es aproximadamente R1 por T, y R1 tiene que ser menor que 0, porque si R1 es negativo, automáticamente se cumple esto. Y automáticamente se cumple lo que se observa, que es que el parámetro de orden vale 0 y tengo una única raíz a temperatura mayor que la crítica, y tengo dos raíces distintas de 0 a temperatura menor que la crítica. Díganme si están todos de acuerdo hasta acá. Melissa pone un sí con signos de pregunta medio resignada, y con signos de puntos medio resignada, pero está bien. O sea, estamos construyendo una teoría
fenomenológica consistente con lo que se observa, ¿sí? Bien, ahora, fíjense que entonces, al orden más bajo, esto está perfecto, porque al orden más bajo, esto lo que me dice es, si el desarrollo de R, que es R0 más R1 por T más R2 por T cuadrado más puntos suspensivos. Si este término lo tiro porque estoy a T muy chiquita, entonces lo desprecio porque es más chico que los anteriores, y este término es nulo, si R de T es simplemente un numerito que va a ser negativo por T, entonces M0 vale 0 si la temperatura es mayor que la crítica, o 0 y más menos la raíz de el módulo de R1 sobre 2S0 por T al 1 medio. ¿Se dan cuenta por qué? Porque ahí donde dice R de T pongo menos módulo de R1 por T. Y en S de T me quedo con el término más bajo no nulo de esta expansión, me quedo con S0. Entonces tengo 0 si la temperatura es mayor que la crítica, o T chiquita menor que 0, y si la temperatura es menor que la crítica, o T chiquita es mayor que 0, tengo el 0, que pasa a ser inestable, lo vamos a ver ahora, y más menos la raíz del módulo de R1 sobre 2S0, y la raíz de T chiquita me queda T a la 1 medio. Por eso yo asumí que ese 0 tenía que ser mayor que 0. Si yo hubiera tomado que S era menor que 0, lo que hubiera pasado es que R1 iba a tener que ser mayor que 0, así que solo un cambio de signos, excepto que los dos tengan el mismo signo, que ahora vamos a ver lo que pasa. Pero lo que me interesa antes de seguir es que entiendan lo que pasó. Lo que pasó fue, o tengo una raíz real y un 0 real y dos complejas, solo tengo magnetización 0, o tengo 3 raíces reales, una inestable y 2 estables. Francisco me pregunta por qué tiré el R2T cuadrado, porque estoy haciendo un desarrollo de Taylor para T chiquita y M chiquita. Entonces, el primer término no nulo, yo asumo que si estoy haciendo un desarrollo de Taylor en el entorno de T muy chiquita, este término va a ser mucho más chico. Suponete que T es 10 a la menos 2. Este término es de orden 10 a la menos 4. ¿Sí? Y el término siguiente, T cubo, va a ser de orden 10 a la menos 6. Entonces estoy haciendo correcciones que son cada vez más chicas a R1 por T. ¿Sí, Francisco? No, estoy tirando solo términos que son más chicos que el término dominante. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien. Pero fíjense que lo que se sigue, esto parece trivial, pero se sigue algo que no es trivial. Se sigue que en el entorno del punto crítico, M0 va como T a la 1 medio. ¿Se dan cuenta? Esto no es algo que pusimos a mano, esto es algo que obtuvimos de hacer el desarrollo de Taylor al orden más bajo. O sea, se sigue que M0, para temperaturas menores que la crítica, pero en el entorno, va como T a la 1 medio. ¿Y qué vimos en Ising campo medio Van der Waals? Que la magnetización o el parámetro de orden iban como 1 menos T sobre TC a la 1 medio. Y a este exponente que estaba acá lo habíamos llamado alfa. O sea que esta teoría tan sencilla me está dando el exponente crítico alfa igual a lo que obtuvimos la clase pasada para Ising en campo medio y Van der Waals.
¿Sí? ¿Qué aprendimos de acá? Claro, Gastón me dice bastante bien para hacer a primer orden. Lo que aprendimos de acá es que este es un posible motivo por el cual un montón de sistemas pueden tener los mismos exponentes críticos. Vamos a ver que no alcanza, pero esto es una primera aproximación. ¿Por qué? Porque lo que me dice esto es, un montón de sistemas podrían tener los mismos exponentes críticos simplemente por una cuestión básica de simetría de su energía libre. Fíjense, ¿qué asumimos en toda esta cuenta? Asumimos que podemos expandir la energía libre en potencias pares del parámetro de orden, porque tenemos una solución con parámetro de orden positiva y otra con parámetro de orden negativa, nada más que eso. Y asumimos que podemos expandir los coeficientes en función de la temperatura en una serie de Taylor para temperaturas cerca de la temperatura crítica. Nada más que eso. Los coeficientes Q sub K, R sub K, S sub K, o si quieren el valor de R1 y el valor de S0, dependen de la física microscópica del sistema. Pero lo que nos dijo esta expansión es que el exponente, no el coeficiente que está acá delante, pero el exponente no depende ni de R1, ni de S0, ni de Q, ¿sí? Entonces esto nos dice, capaz los exponentes críticos tienen que ver solo con una simetría macroscópica de la energía libre del sistema. Vamos a ver que esto no alcanza, pero es un paso en la dirección correcta. Bien, entonces, antes de seguir, veamos que la solución... Entonces Aníbal, están todos desesperados con, acá me están engañando horriblemente, y está bárbaro. Aníbal me dice, esto es trampa porque truncaste la serie de ese orden. Lo elegiste para que pase esto. Bien, hagamos el siguiente ejemplo. Así se convence. Supongamos que M0 vale 10 a la menos 8. Entonces, el término que yo tiré es de orden 10 a la menos 8 a la sexta. ¿Ustedes creen que un término de 10 a la menos 8 por 6 puede cambiar términos de orden 10 a la menos 8 a la cuarta? O sea, que son, o sea, es una corrección que es de orden, sí, o sea, estamos hablando de órdenes de magnitud, estamos hablando de 8 por, o sea, ya me perdí con la cuenta, 8 por 2, ¿no? O sea, 16 órdenes de diferencia. ¿Se dan cuenta? O sea, el único motivo por el cual un término de orden más alto me puede cambiar esto, y vamos a ver que lo puede cambiar, es que, por ejemplo, R1 no sea menor que 0, y entonces esta raíz no exista. Y entonces yo me veo obligado a ir al siguiente orden para tener la siguiente raíz. Pero en la medida en la cual yo tenga una raíz en los órdenes más bajos, los siguientes términos, que son mucho más chiquitos en el entorno de magnetización casi despreciable y temperatura casi igual a la crítica, solo me pueden dar una pequeña corrección, pero no me van a cambiar de nuevo el exponente. ¿Sí? O sea, el problema que tiene esta teoría no pasa por ahí. Bueno, entonces, veamos que M0 es inestable para temperaturas menores a la crítica. Entonces, reemplacemos esta solución en la expansión. O sea, en realidad reemplacemos la expansión orden más bajo en esta expansión de acá. ¿Sí? Entonces, donde tengo Q, me quedo con Q0. Acá pongo menos módulo de R1 por T por M0 cuadrado, y acá pongo S0. O sea, al orden más bajo, la expansión de Φ0 es Q menos módulo de R1 más Tm0 cuadrado más S0 M0 a la cuarta. Y grafiquemos cuánto vale esto para temperaturas por debajo y por arriba de la crítica. O sea, grafiquemos la energía libre, esta que está acá, en función de M0. Entonces, empecemos a temperatura mayor a la temperatura crítica. A temperatura mayor que la crítica, o T chiquita menor que 0, M0 vale 0.
Entonces este término, cualquier cosa acabo de decir. A temperatura, igual es cierto, pero vamos, veamos qué pasa si yo tomo cualquier valor de M0 arbitrario. Entonces, a temperatura mayor que la crítica, T es menor que 0, y entonces puedo poner un módulo de T acá, y acá va un más. Y fíjense que esto es un numerito más una cuadrática más una cuártica. Es una curva así como la que ven acá, para cualquier valor de M0. Y el único mínimo está acá. O sea, si yo fuerzo al sistema a tener esta magnetización, el sistema cae al mínimo. O sea, este punto es un mínimo de energía libre estable. ¿Sí? Ahora, si la temperatura es menor que la crítica, dibujemos la energía libre en función de M0. Si la temperatura es menor que la crítica, T es mayor que 0, entonces acá tengo un menos. Y entonces fíjense que tengo un numerito menos una parábola más una cuártica. Y lo que me queda, la suma de la parábola y la cuártica, es el sombrero mexicano que ven acá, que tiene un máximo en el 0, dos mínimos justamente en los valores que calculamos acá. O sea, en R0, en M0 igual a más menos módulo de R1 sobre 2S0. ¿Sí? Entonces, este punto es inestable y si yo lo perturbo, decae a ese mínimo. O sea, tengo una ruptura de simetría, como usualmente se la llama de sombrero mexicano, ¿sí? En la cual paso de tener un mínimo estable en el 0 a tener un máximo inestable en el 0 y dos mínimos estables que corresponden a más y menos el valor del parámetro de orden. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Están todos en silencio. Bien, ahí están empezando a decir que están de acuerdo. Muy bien. Libertad dice que se perdió en el psi que no tiene a S dividido. Yo me perdí en la pregunta. Este es el psi. Que esto que está acá es F sobre NKT. ¿Sí? Esto que está acá es el psi y es el mismo que está acá. O sea, es esto que está acá, libertad, a ver si... Pero es esto que está acá y reemplacé el orden más bajo. O sea, donde dice Q, pongo solo Q0, el orden más bajo de esta serie que asumo no nulo. Acá pongo justamente R1 por T y acá pongo S0. ¿Sí, libertad? Entonces, esto que está acá no es más que la energía libre en función de F0 con la expansión, ahí está, al orden más bajo del Q de R, del R de R y del S de R. ¿Sí? O sea, esto que está acá es el término más bajo de la expansión de Q de R. Esto es el término más bajo de la expansión de R de T. ¿Sí? Q de R no, Q de T. Y esto es el término más bajo de S de T. Muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta que me estaban tratando de sacar con tirabuzón todo. ¿Qué pasa si las condiciones de que S sea mayor que 0 y R1 sean menor que 0 no se satisfacen? O sea, tengo un sistema físico en el cual esto no pasa. En ese caso, ahí sí, como no tengo una raíz a cuarto orden, tengo que ir al siguiente orden en la expansión y ir a orden m a la sexta, y entonces voy a tener un potencial que va a ser así. Se va a tener lo que llama un punto tricrítico, en el cual el 0 más y menos un valor del parámetro de orden van a ser puntos fijos. ¿Sí? Los tres estables. Y si a orden sexto
no tengo un 0, tendré que ir al siguiente orden. O sea, ¿cuán lejos voy en la expansión de la energía libre? Depende de hasta dónde puedo truncar para encontrar mínimos de la energía libre. ¿Sí? Con lo cual, esto está buenísimo porque nos dice algo más. Nos dice, tal vez la explicación de Landau para por qué tengo diferentes parámetros críticos en diferentes sistemas, o sea, por qué tengo clases de universalidad, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en la expansión de la energía libre de cada sistema, tengo sistemas para los cuales esto es positivo y esto es negativo, y entonces al orden más bajo ya tengo ceros, y otros sistemas para los cuales esto es positivo y esto también, o negativo o lo que sea, y entonces tengo que ir a un orden aún más alto, y entonces tengo otros exponentes críticos. Entonces, la respuesta que nos la daría Landau a las clases de universalidad que se observan es, al final del día, tiene que ver con simetrías de la energía libre, con cuál es el orden más bajo en el cual puedo truncar la serie de Taylor para hallar mínimos de la energía libre. Eso es un progreso porque nos dice que las clases de universalidad tienen que ver con alguna propiedad de la energía libre del sistema, pero vamos a ver que no nos alcanza para explicar todas las clases de universalidad que se observan en la naturaleza. Pero de nuevo es una buena pista en la dirección correcta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de seguir, vamos a convencernos que esto funciona. Fíjense que yo hasta ahora no necesité decir nunca cuánto valen R1, S0 o Q. Entonces vamos a tomar un sistema que conocemos la física microscópica para convencernos de que esto anda. Tomemos Ising con campo medio, Bragg-Williams. Si en ausencia de campo magnético, les recuerdo que la energía libre, F0, si lo divido por nkt, es menos el logaritmo de la función de partición sobre n, y si revisan los apuntes o el video de hace unas clases para atrás, van a ver que cuando hicimos campo medio de Bragg-Williams, llegamos a esta expresión para el logaritmo de la función de partición del sistema. Un término que iba como L cuadrado y dos términos que iban como el producto de 1 más L sobre 2 por el logaritmo y 1 menos L sobre 2 por el logaritmo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Esta es la expresión correcta dentro de campo medio, o sea, dentro de la aproximación de campo medio. Esto sería la expresión derivada de la física microscópica del sistema. ¿Sí? Entonces, hagamos Taylor de esto. No voy a hacer el Taylor, ustedes lo pueden hacer a mano o lo hacen con SciPy, como les enseñé, pero, o sea, les recuerdo que L era proporcional a M, la magnetización, y estaba dada por esta ecuación. Entonces, expandamos por Taylor esta expresión. Entonces, si expanden por Taylor, van a tener un numerito. Acá, fíjense que esto solo depende de parámetros microscópicos como Q, el número de primeros vecinos, J, la energía de interacción entre pares, y beta, que beta es 1 sobre KT. Tenemos un término que va como L cuadrado, un término que va como L a la cuarta, y términos de orden más alto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esto es hacer Taylor a esta expresión. No hay nada más que eso. No hice ninguna hipótesis. Fíjense que efectivamente no me apareció un término que sea lineal en L. Y está bien, porque el sistema tiene que ser simétrico frente a más L o menos L si no hay campo externo. Bien. Ahora, miremos esto fijo. La realidad es que este numerito que está acá es Q. Este numerito que está multiplicando al L cuadrado es R de T, y el numerito que está multiplicado al L a la cuarta es S de T, si lo comparamos con esta expansión de acá. ¿Sí?
Bien, ahora veamos cuánto valen estos. Esto es un numerito. Bien, sobre todo porque cuando hago la distributiva, beta cubo se va con beta cubo, y esto es Q0, ni siquiera depende de la temperatura. ¿Sí? Después tenemos esto que está acá. Y les recuerdo, beta es KT, o sea, puedo sacar beta y acá poner KT. Y JQ sobre K es la temperatura crítica. Así que puedo escribir esto que está acá como menos un medio, 1 menos T sobre T crítica, y esto que está acá es T minúscula. O sea que R de T es menos un medio por T. Y esto que está acá es R1 por T, es lo único que hay, y R1 es efectivamente negativo. Vamos bien. Esto que está acá es S de T, y lo único que quiero calcular es, lo voy a desarrollar como Taylor y me voy a quedar solo con el S0. Así que lo único que tengo que calcular es el S0, y el S0 es simplemente evaluar esto que está acá en temperatura igual a 0. Perdón, en temperatura igual a temperatura crítica. ¿Sí? Y la temperatura crítica sale de pedir justamente que la temperatura sea crítica o que J beta Q valga 1, porque les recuerdo que la temperatura crítica es, como les decía, J por Q sobre K. Así que poniendo un 1 acá, me queda un doceavo, 4 menos 3, 1. Así que evaluar esto en el 0, que me da el primer término del desarrollo de Taylor, el S0 vale un doceavo. Entonces, ahora reemplacemos en esta expresión que obtuvimos de la teoría fenomenológica de Landau, y nos queda que el parámetro de orden, M o L0, va como la raíz de módulo de R1 sobre 2S0, eso es un numerito, por T a la 1 medio. O sea que efectivamente L va como T a la 1 medio. O sea que es consistente lo que obtenemos con este desarrollo de Taylor, de la energía libre, con lo que nos decía la solución que obtuvimos con campo medio. ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia. En la cuenta que yo hice acá, que hice el Taylor a mano, más que nada para verificar que se cumplen las relaciones que esperamos, en las relaciones en la expansión que hice acá, yo necesito conocer la física microscópica del sistema. Sin embargo, Landau, solo usando argumentos de simetría, me dice M0 va a ir, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones en los signos, va a ir como T a la 1 medio y no tiene otra opción. ¿Todos lo ven? ¿Se dan cuenta? O sea, llegamos al mismo resultado al cual llegamos vía campo medio con un montón de cuentas usando una teoría fenomenológica. Bien. Si esto se quedase ahí, sería aburrido, pero la realidad es que podemos calcular todos los exponentes críticos con esta teoría. Entonces, vamos a ver, para poder calcular los demás exponentes críticos, vamos a considerar el caso en el cual tenemos campo de orden. Entonces, prendamos el campo de orden. Si prendemos el campo de orden, ¿qué tengo que hacer? A la energía le tengo que sumar el término, que es el producto del campo de orden, en realidad restar, el producto del campo de orden por el parámetro de orden. ¿Sí? O sea, agarro la energía libre que habíamos expandido por Taylor y le agrego el término menos H por M. ¿Por qué? Porque si es la energía es menos P por B, o sea, el trabajo es menos P por B, o en el caso de magnetización es menos B escalar M. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer, si prendo el campo de orden, es agregarle el término del producto del campo de orden por el parámetro de orden. Muy bien. Entonces, corrijamos rápido las cuentas. Entonces, esto que agregué es simplemente el trabajo. Hagamos de nuevo variación en el caso en el cual tengo campo de orden, calculo la variación de phi, perturbo, entonces tengo un delta M,
Este término se vuelve a ir. Esta parte me queda igual, o sea, me queda el 2Rm más 4Sm cubo por delta M. Y esta parte que me queda menos H por delta M. Libertad pregunta si Landau en algún momento dice algo sobre Q. Me imagino que te referís al número de primeros vecinos. No, no dice nada. Esta es una teoría fenomenológica y termodinámica macroscópica. Así que no nos va a poder decir qué pasa, por ejemplo. Fíjate que está muy bien la pregunta de Libertad y en un rato vuelvo, pero la pregunta de Landau tiene que ver con, la pregunta de Libertad tiene que ver con lo siguiente para el resto. Yo acá obtuve un exponente crítico que es un medio. Y, por ejemplo, Ising en 2 dimensiones, el exponente crítico no es un medio, es un octavo. Yo esperaría una teoría que, por ejemplo, para Ising en 2 dimensiones, me permita calcular ese exponente crítico y el único que me da esta teoría de Landau es el exponente de campo medio. La respuesta es, esta teoría va a fallar al tratar de hacer eso. ¿Sí? Y por eso vamos a tener que desarrollar una teoría mejor. Pero esta teoría igual va a ser útil. Bien. Entonces, Andrés pregunta si el Q entraría en el R o en el S. El Q entraría, claro, entraría justamente en el R o en el S. Todo eso entra en la física microscópica del sistema, que en esta teoría, fíjense, no cambia los exponentes críticos. Bien, y Aníbal Varela dice, H escalar M es el trabajo. Claro, sí, es exacto. Que lo que pasa es que acordate que U es, por ejemplo, T por S menos P por B. ¿Sí? En todas las energías libres, el trabajo se suma. ¿Sí, Aníbal? Es lo mismo en el gran potencial, en la energía libre de Helmholtz, en la de Gibbs, o en la energía interna del sistema. U es T por S menos P por B. Menos B escalar H. Muy bien. Entonces Aníbal me dice que está de acuerdo. Bueno, entonces, hacemos la variación, como les decía, me queda esto que está acá. Y ahora vuelvo a pedir que esto sea 0, de donde se sigue que H tiene que ser igual a todo esto. Y ahora volvamos a evaluar cerca en el entorno de la temperatura crítica, o sea, para T chiquita tendiendo a 0. Y vamos de nuevo al orden más bajo. ¿Sí? Entonces, acá tengo R0 vale 0. Entonces, al orden más bajo, esto se va. Y al orden más bajo, acá tengo S0. Entonces me queda que H, muy, muy cerca de la temperatura crítica, o muy, muy cerca de T chiquita igual a 0, es 4S, donde S es S0, por M cubo. ¿Sí? Estoy quedando con el orden más bajo de cada expansión, de acuerdo a lo que vimos antes. Pero eso significa que entonces M va como un numerito por H a la 1/3. Y acabo de sacar otro exponente crítico, porque recuerden que el parámetro de orden iba como el campo de orden a la 1 sobre delta. Así que delta vale 3. ¿Sí? Entonces sacamos que alfa vale 1/2, delta vale 3. Y anótense estos numeritos en algún lugar, porque después lo vamos a poner todos juntos. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Lo que me falta ahora es muy fácil. Me faltan calcular 2 exponentes críticos más. Uno, recuerden, es la derivada del campo respecto del parámetro. Así que calculemos la derivada de h a de m. La derivada de h a de m la saco de acá. Es 2r más la derivada de h
AdM, perfecto, es 2R más, acá me faltó un 3 por 4, 12 M cuadrado. Sí, acá falta un 12. Y acercándome a temperatura tendiendo a, para M tendiendo a 0, este término se va, y para la temperatura tendiendo a 0, el único término que me sobrevive al orden más bajo es 2 por R1 por T, porque recuerden, R0 valía 0. Siempre me estoy quedando con el primer término no nulo del desarrollo. ¿Sí? Entonces, para M tendiendo a 0, este término se va, y para T tendiendo a 0, o sea, para la temperatura tendiendo a la temperatura crítica por debajo, R es simplemente R1 por T. Entonces acá me queda 2R1 por T. Y entonces la susceptibilidad magnética, que es la derivada de M respecto de H, va como la inversa de esto, T a la menos 1, y tengo otro exponente crítico, que es este de acá, gamma vale 1. ¿Están todos de acuerdo? Los veo muy callados. Díganme si están de acuerdo o no. Bien. Alejandro es el más desconfiado y dice, bueno. Bien, vamos a calcular el último. Que en realidad no lo voy a calcular. La capacidad calorífica es la derivada segunda de la energía libre respecto de T, 2 veces. Y eso hay que calcularlo para la magnetización tendiendo a 0. Si hacen esta cuenta, sale que alfa vale 0 y se obtienen todos los exponentes críticos. Perdón, alfa, no, el exponente crítico de alfa vale 0, el exponente crítico que antes llamé alfa es beta en realidad, perdón. Bueno, entonces tenemos, después lo corrijo en los apuntes, tenemos que beta vale 1/2, delta vale 3, gamma vale 1 y alfa vale 0. Calculamos todos los exponentes críticos, todos, usando la teoría fenomenológica del andado. Para cualquier sistema. ¿Se dan cuenta que esto no es solo para un imán? Porque en ningún momento dije nada respecto, salvo cuando les hice el ejemplo de Ising, pero en ningún momento yo dije nada respecto de si esto era un gas de Van der Waals, si esto era un imán. Lo único que asumí es, puedo expandir la energía libre en potencias, claro, salí haciendo Taylor y asumiendo que la energía libre tiene que tener una simetría para el parámetro de orden positivo o negativo. Ahora, compárenlo con los parámetros con los exponentes críticos que yo les di la clase pasada. Beta vale 1/2, gamma vale 1, delta vale 3, alfa vale 0. ¿Sí? La moraleja de esta historia es la teoría fenomenológica funciona, por lo menos, para predecirnos correctamente los exponentes críticos que se obtienen de campo medio. Y nos confirma la plausibilidad, ahora voy a Libertad me hace una pregunta que ahora la contesto, pero nos confirma la plausibilidad de asumir que cerca del punto crítico la transición está dominada solo por el valor del parámetro de orden, porque fíjense que lo que yo asumí es que cerca del punto crítico la energía solo necesito expandirla en términos del parámetro de orden. O sea, la energía interna cerca del punto crítico solo depende del parámetro de orden y de la temperatura. Entonces, le da plausibilidad a la hipótesis de que lo que pasa cerca del punto crítico queda en el punto crítico, como lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Entonces, lo que pasa en el punto crítico solo depende de la temperatura y del parámetro de orden, termodinámicamente hablando. O sea, la otra cosa que nos dice es, acá hay una razón posible a por qué
sistemas muy diferentes que tienen diferentes expansiones de los Q, de los Rs y de los S, pueden tener el mismo comportamiento crítico. Porque lo único que importa es alguna simetría de la energía libre. ¿Sí? El problema que tiene la teoría fenomenológica de Landau es que falla en explicar, por ejemplo, exponentes críticos como los que ven acá. Estos exponentes críticos no se pueden obtener con la teoría fenomenológica de Landau. ¿Sí? Estos exponentes críticos de acá no se pueden obtener. O sea, lo que observo en el laboratorio es que hay más clases de universalidad que las que me predice una teoría fenomenológica como la de Landau, en el sentido de que solo tengo o la ruptura de simetría asociada al sombrero mexicano, o solo tengo la ruptura de simetría asociada al punto tricrítico si tengo que ir a potencias de orden más alto. Entonces, la teoría de Landau me dice, bueno, tenés un motivo posible y plausible para que existan diferentes clases de universalidad que tienen que ver con alguna dependencia con la física microscópica que me dice hasta qué orden tengo que ir para encontrar los mínimos. Pero eso no alcanza. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar cuál es la simetría que se rompe o cuál es la simetría que está asociada a puntos críticos comunes, y vamos a ver que esa es una simetría de invariancia de escala. Pero la teoría fenomenológica de Landau nos da una primera pista. Hay alguna simetría de la energía libre que da origen a estas diferentes clases de universalidad. ¿Sí? Entonces, a pesar de las limitaciones que tiene la teoría fenomenológica de Landau, hoy se usa. Yo hacia el fin de semana voy a poner un post en la página de la materia, por ejemplo, con detalles del premio Nobel que se entregó, creo que fue en el 2016, a transiciones de fases topológicas, y van a ver que la explicación que uno puede dar sencilla usa la energía libre de Landau. Entonces, hoy se usa mucho la teoría fenomenológica de Landau para entender rápidamente fenómenos críticos, a pesar de que uno sabe que solo lo único que uno puede obtener son los exponentes críticos de campo medio y que uno no puede explicar todas las clases de universalidad. Pero como un primer approach sirve. Y en sentido histórico sirve para indicarnos cuál va a ser el siguiente paso. Probablemente la hipótesis básica de Landau es la correcta. Solo importa el parámetro de orden y solo importan simetrías de la energía libre del sistema para determinar las clases de universalidad. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, tengo dos preguntas que me vienen bárbaro porque me dan el siguiente paso. Entonces, Andrés me pregunta si esto es válido para todos los cambios de fase, y eso lo acabo de responder. Ya, no. La teoría fenomenológica de Landau funciona cualitativamente bien para muchos, pero cuantitativamente falla, por ejemplo, en permitirme calcular este tipo de exponentes críticos. Y Libertad me pregunta si el nu y el eta también se pueden sacar, o sea, los otros dos exponentes críticos, porque yo les había dicho que habían 6, también se pueden sacar de una teoría fenomenológica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para terminar la clase de hoy. Vamos a ver cómo generalizamos esta teoría fenomenológica al caso en el cual tenemos dependencia espacial. Entonces, si queremos calcular los otros dos exponentes críticos, que dependen de la función de correlación, tenemos que mantener información espacial del parámetro de orden. O sea, tenemos que en lugar de trabajar con M total, la magnetización total de la muestra, por ejemplo, tenemos que pasar a trabajar con la densidad de magnetización en función de la posición, o con la densidad o el volumen específico del gas y del líquido en función de la posición. O cualquier otro sea el parámetro de orden del sistema. ¿Sí? Entonces, queremos mantener esa información. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una teoría fenomenológica que preserve información espacial. Entonces, ¿qué hace Landau? Dice, es obvio que
la energía libre del sistema, si quiero mantener información espacial, tiene que ser igual que antes. Ahora esta m depende de la posición, entonces lo único que hago es integrar en todo el espacio, ¿sí? Fíjense que la expansión de la cual partimos era un numerito más rm² más sm a la cuarta. Entonces hago lo mismo, digo, la energía libre, F, va a ser una F0 más un numerito m² más otro numerito m a la cuarta. Donde esta m ahora depende de la posición, y entonces integro sobre todo el volumen para tener la energía libre total del sistema. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Pero ahora viene una hipótesis genial. Bautista me pregunta si esto es solo en el entorno de la temperatura crítica. Bautista, ¿por qué? Fíjate que sigo expandiendo en potencias de m, o sea, estoy asumiendo que m es chiquito. Muy bien. Bueno, entonces, Landau igual y Ginzburg hacen algo genial, que es decir, bueno, pero en principio también podría depender esta expansión ahora de derivadas espaciales de m. ¿Sí? Por ejemplo, de la derivada de m respecto de x. O de la derivada de m respecto de x al cuadrado, o de la derivada de m respecto de x al cubo. ¿Sí? Entonces Landau dice, bueno, en principio podría depender ahora de derivadas espaciales, además de potencias de m y m², porque ahora m depende de la posición. Pero el argumento de Landau es muy interesante, es, bueno, pero a ver, cerca del punto crítico, la muestra es isótropa. Así que no puedo poner el gradiente de m, porque esto es un vector e introduciría una dirección privilegiada, además de que f es una función escalar. Entonces, al orden más bajo, ¿qué es lo que puedo poner relacionado con las derivadas espaciales de m? Puedo poner el módulo del gradiente de m al cuadrado, que es el gradiente de m escalar gradiente de m. Y Landau dice, bueno, es razonable asumir que la energía libre, cuando m depende de la posición, tenga un término de este tipo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que hace este término. Este término penaliza las fluctuaciones espaciales. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo tengo gradientes fuertes en la magnetización, por ejemplo, la energía libre es más grande. Y en cambio, si yo tengo islas todas con magnetización constante, el gradiente es cero y la energía libre es más chica. Entonces este término me penaliza las fluctuaciones espaciales, o si quieren, favorece que los espines prefieran estar alineados con sus pares. Entonces, es razonable pensar que al orden más bajo uno debería tener un término de este tipo. Entonces Landau lo agrega. Es una teoría fenomenológica. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Fíjense además que, por ejemplo, si m fuera una función de onda, por ahora, este es un comentario misterioso y descolgado, pero si m fuera una función de onda, el módulo del gradiente de phi al cuadrado es el impulso al cuadrado en cuántica. Y entonces un término así sería como la energía cinética de mis partículas. ¿Sí? P² sobre 2m. Y entonces también es razonable que en la energía interna aparezca un término que tiene que ver con la energía cinética. Por ahora, este es un comentario al margen, al cual vamos a volver dentro de 5 minutos. Bueno, entonces, hagamos variaciones. Entonces, de nuevo, hago delta F igual a 0, y entro adentro y hago la variación respecto de m. Entonces, F0 se va, y acá ¿qué me queda? Me queda 2m por A por delta M, 4m por B cubo,
4m cubo por b por delta m, y acá tengo que entrar adentro de este gradiente y tengo que hacer c por gradiente de delta m por este sin variar, más c por gradiente de m por el gradiente de delta m, que es 2 veces c gradiente de m escalar gradiente de delta m. ¿Todos de acuerdo? Bien. Y ahora integremos esto por partes, en un truco que ya usamos en esta materia otras veces. O sea, saco la derivada afuera y escribo esto como la divergencia del gradiente de m por delta m sin derivar, menos la derivada segunda, o sea, el laplaciano de m por delta m. Los que tengan dudas, pasen esto sumando del otro lado y distribuyan la divergencia, ¿no? O sea, la divergencia del gradiente de m delta m es gradiente de m sin derivar, escalar gradiente de delta m, que es esto que está acá, más, esto lo paso del otro lado, divergencia del gradiente de m por delta m, divergencia del gradiente es el laplaciano. ¿Sí? Entonces, por ahora, lo que hice fue integrar por partes esta expresión. Pero, ahora, la integral en volumen de una divergencia, por el teorema de Stokes, es esto que está dentro, evaluado en la superficie. Y vamos a tomar dos casos. Pensemos que tenemos un imán, por ejemplo. Si el imán es infinito y pedimos que la magnetización se vaya a cero en el infinito, esto evaluado en el infinito se anula. Y por otro lado, si el imán es finito y yo tengo una condición de contorno para poder resolverlo, por ejemplo, yo impongo cuánto vale la magnetización en el borde, ¿cuánto vale entonces delta M en el borde? Cero, porque yo no puedo dar vuelta los espines del borde. ¿Se dan cuenta entonces? Esto que está acá adentro, evaluado en el borde, vale cero, ya sea porque el gradiente de M se va a cero en el infinito, o si tengo un imán de tamaño finito, porque delta M vale cero en el borde para poder cumplir las condiciones de contorno. No puedo perturbar al borde, y entonces esto se va, y entonces me queda delta M por 2AM más 4BM cubo menos 2C laplaciano de M por delta M que lo saqué de factor común. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Digan sí o no, vamos. Bien, excelente. Bueno, entonces ahora de nuevo pido que lo que está acá adentro valga cero. ¿Sí? Para tener un mínimo de la energía. Y fíjense que si pido que lo que está acá adentro valga cero, básicamente lo que me queda es que C por el laplaciano de M es igual a A por M más 2BM cubo. Y esta expresión se reduce, si M es uniforme, esto vale cero, y se reduce a la cúbica que teníamos antes. Tengo un 0 en M igual a 0 y los otros dos que son más o menos la raíz. ¿Sí? Pero si la magnetización no es uniforme espacialmente hablando, tengo ahora una nueva relación, una nueva ecuación diferencial para el equilibrio, y de acá voy a tener la estadística de cómo depende M espacialmente, y con eso puedo calcular los dos exponentes críticos que pedía Libertad. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora les quiero mostrar, para cerrar la clase de hoy, algo muy loco. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, consideremos el caso de un superfluido o de un condensado de Bose-Einstein, y vamos a tomar a la función de onda de campo medio del condensado
como el parámetro de orden. ¿Sí? Esto es 0 por encima de la temperatura crítica y es distinto de 0 por debajo. Ahora, esta función es compleja y F es la energía libre, tiene que ser real, pero no hay problema. O sea, lo que tengo que hacer es venir acá y reemplazar. Lo único que tener cuidado es, acá no va phi al cuadrado. No puedo poner esto. Lo que tengo que poner es el módulo de phi al cuadrado. ¿Sí? Y acá el módulo de phi a la cuarta. Y acá el gradiente de phi módulo cuadrado. ¿Sí? O sea, lo único que hago es plantear, siguiendo la teoría fenomenológica de Landau y Ginzburg, si phi es mi parámetro de orden, entonces esta expresión me dice que la energía libre del sistema debería tener esta pinta que está acá. Un numerito más otro numerito por el módulo de phi cuadrado, más otro numerito módulo de phi a la cuarta, más este término, y entonces, como les decía, esto que está acá es phi por phi complejo conjugado, esto es phi cuadrado por phi complejo conjugado cuadrado, y esto es gradiente de phi complejo conjugado, escalar gradiente de phi. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Hasta ahora no hice nada raro más que decir, tirémonos a la pileta con esta hipótesis y veamos qué pasa. Bien, entonces vamos a variar, y esto es muy importante cuando hacen variaciones con cantidades complejas, porque acá uno se puede equivocar. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, y esos dos números son independientes. Yo puedo variar la parte real y la parte imaginaria en forma independiente, o el equivalente, puedo variar al número complejo o al número complejo conjugado. ¿Sí? O sea, cuando hacen la variación de delta phi respecto a phi o respecto al complejo conjugado, los tienen que tomar como dos variables independientes. ¿Se dan cuenta? Porque yo puedo variar o la parte real o la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, variemos respecto de delta phi conjugado. Entonces pido que delta f valga 0, que tengo un mínimo, y entro acá, la variación respecto a F0 se va, y acá ¿qué me queda? Y acá viene la gracia. Me queda A por phi no lo toco, porque estoy variando respecto de delta phi complejo conjugado, delta phi complejo conjugado. Entonces saco factor común, delta phi complejo conjugado. Ahora vengo acá, tengo B por phi cuadrado por 2 phi complejo conjugado, delta phi complejo conjugado. Y acá pasa lo mismo, me queda C por el gradiente de phi, no lo toco, escalar el gradiente de delta phi complejo conjugado. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, si están de acuerdo, llegamos hasta acá. Ahora vuelvo a integrar por partes, o sea, esta variación es la divergencia del gradiente por la variación. Esto se va, porque es una integral de una divergencia en volumen, es la integral en la superficie, menos el laplaciano de phi por delta phi complejo conjugado. Vuelvo a agrupar y llego a esta expresión que está acá. Bien. Entonces, Constanza me pregunta por qué varío respecto del complejo conjugado. Si está muy bien la pregunta, uno podría volver a hacer toda la cuenta variando respecto a delta phi. Y uno tiene que hacerlo para asegurarse que uno está haciendo las cosas bien. Si ahora, Constanza, volvés a hacer toda la cuenta variando respecto a delta phi, obtenés esta misma ecuación complejo conjugado. O sea que variar respecto de uno al otro es indistinto. ¿Sí? Así que varío uno o el otro y listo. Lo importante es darte cuenta que como es la variación respecto a un número complejo, puede ser la variación respecto de su parte real
o de su parte imaginaria y son de un números independientes. ¿Sí? Así que, o respecto de su variable o su conjugado. Entonces, elegís a uno o el otro, lo variás y después haces la variación al revés y te aseguras que los dos dan igual. Muy bien. Entonces, llegamos a esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Fíjense, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de Schrödinger estacionaria. Mucho. Supónganse que no tienen este término. Miren solo esta parte que está acá. ¿Ustedes cuánto dirían que vale C? ¿Alguien tiene una sugerencia para el valor de C? Juan Cruz dice 0 o pi. No, a ver, claro, H barra con algo más, dice Bautista, y Nicolás está diciendo la posta. C es menos H cuadrado sobre 2M. O sea, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de Schrödinger. Fíjense lo que estoy haciendo. O sea, quiero, antes de avanzar, claro, quiero antes de avanzar, ayudarlos a todos los que se están preguntando cómo algunos están adivinando coeficientes y otros no. Entonces, fíjense, yo llegué con una teoría puramente fenomenológica a que los equilibrios del sistema satisfacen esta ecuación. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasó cuando llegamos a la misma ecuación para el caso en el cual no teníamos dependencia espacial. Llegamos a este tipo de relaciones y cuando después hicimos Ising, nos dimos cuenta que los coeficientes que teníamos, el R1, el S0, tenían que ver con la física microscópica. Entonces yo estoy tratando de hacer el camino inverso. Yo ahora llegué a esta relación y estoy diciendo, bueno, si esto tiene algún vínculo con una descripción microscópica del gas condensado, yo esperaría que estos coeficientes tengan algún sentido físico. Entonces, como esto se parece a la ecuación de Schrödinger estacionaria, hay gente que me dice, C tiene toda la pinta de ser H cuadrado sobre 2M. Sería un menos si estuviera del otro lado. ¿Sí? ¿Qué es A? ¿O a qué asociarían A? Gastón dice, los valores de la energía serían algo tipo A sobre C. Así que, ¿qué sería A? Bautista dice la energía y Pablo y Libertad, con muy bien. Pablo y Libertad están en la posta. A es el potencial externo. ¿Se dan cuenta? Si yo acá pongo H barra cuadrado sobre 2M igual a B por phi, eso es la ecuación de Schrödinger estacionaria. Bien, y ahora tengo un término extra. ¿Qué es esto que está acá? Entonces, empecemos interpretándolo de la siguiente forma. Todo esto es como otro potencial, ¿no? Porque está multiplicando a phi. Pero en lugar de ser un potencial externo, esto que está acá es un potencial interno del gas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque depende del módulo cuadrado de phi. Bernardo me dice que eso es la energía asociada a la interacción de los espines. Vas bien, pero acá no hay espines. Acordate que lo que estamos haciendo acá es un superfluido o un condensado de Bose-Einstein gaseoso. Así que esto no es Ising. ¿Sí? Pero está muy bien con la idea de esto tiene que ser la energía de interacción. Bien, entonces ahí Bernardo me dice, claro, la energía de interacción entre las partículas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿a qué es proporcional el módulo de phi al cuadrado? ¿Recuerdan? Obviamente, phi depende de x, ¿no? Entonces, ¿a qué es proporcional esto? Recuerden que habíamos normalizado phi para que me diera el número total de partículas. Así que esto que está acá es proporcional a la densidad del gas. Exactamente. Nicolás dice la densidad de probabilidad, pero además como lo
normalizamos el número total de partículas, es proporcional a la densidad de masa o a la densidad de partículas. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que es un término que es phi por la densidad del gas? ¿Qué les parece que representa? Representa los choques. Esto es un gas diluido de bosones y un término en el cual el potencial es proporcional a la densidad de los otros bosones, me está representando los choques en un gas diluido. Así que es bastante razonable pensar que B tiene que ver con la sección eficaz del gas o con la longitud de scattering del gas. Y efectivamente, si uno hace análisis dimensional para que esto tenga las dimensiones correctas, B tiene que ser un numerito que va como h barra cuadrado, el número de partículas, la masa de cada partícula, por otro numerito alfa, que es efectivamente la longitud de scattering, que tiene que ver con la intensidad del potencial de interacción entre bosones. Entonces, si reescribo esta ecuación, obviamente el factor 2pi no va a salir de análisis dimensional, el factor 2pi sale de conocer la física microscópica, pero si reescribo con esta información esta ecuación, poniendo los valores de los coeficientes que les acabo de decir, uno llega a una ecuación que se llama la ecuación de Gross-Pitaevsky, independiente del tiempo, y es una ecuación que representa muy bien, en sentido de campo medio, los estados estacionarios de un gas diluido de bosones a temperatura cero, o sea, condensado. Entonces, fíjense que una teoría tan sencilla, nos termina dando una ecuación diferencial muy compleja para la dinámica, bueno, en este caso para la estática, de un gas diluido de bosones. ¿Sí? Y si uno quisiera tener la dinámica, ahora es fácil, uno pasa esto restando, acá pone un más, y iguala todo esto a IH barra de phi a dt, y esta ecuación que está ahí se llama usualmente la ecuación de Schrödinger no lineal, o la ecuación de Gross-Pitaevsky dependiente del tiempo, y es una ecuación que describe muy bien la evolución temporal de un gas de bosones diluido en la fase condensada, ¿sí? Donde este término es la energía cinética del gas, este término que está acá es la interacción, por ejemplo, con el potencial externo de una trampa para mantener al gas en una región localizada, atrapado, y esto que está acá es el choque de a dos partículas. ¿Sí? Obviamente, uno no puede sacar todos los coeficientes en forma perfecta sin tener una teoría microscópica, aunque sea aproximada, pero fíjense que esta ecuación y esta son formalmente la misma, con lo cual uno podría ir al laboratorio y estimar C, A y B para ajustar los datos, y una teoría tan sencilla como simplemente plantear una expansión de Taylor razonable para energía libre en términos de lo que se observa cerca del punto crítico, nos da una ecuación que funciona muy bien. Y ahora, para convencerlos que esto funciona muy bien, voy a cerrar la materia mostrándoles un video. Para esto no puedo hacer un notebook, esta es una ecuación en derivadas parciales, que es costosa resolverla, pero les puedo mostrar una simulación numérica de una ecuación de este tipo. No, de hecho, no solo una ecuación de este tipo, sino que les puedo mostrar una ecuación numérica de esa ecuación. Entonces, lo que ven acá es esta ecuación diferencial resuelta en una caja periódica. Lo que ven ahí es una condición inicial con vórtices cuantizados. O sea, fíjense que lo primero y fundamental, esa ecuación que acabamos de derivar acepta como soluciones vórtices cuantizados. Y si lo hago evolucionar, van a ver que el gas en esta especie de trampa, los vórtices, todos los vórtices cuantizados,
se van desorganizando, reconectan entre sí y tienen un montón de dinámica que es similar a, ¿se acuerdan el video que yo les mostré hace varias clases de los vórtices cuantizados en helio 4 superfluido? ¿Sí? Y esto es una solución numérica a la ecuación diferencial que les acabo de mostrar. O sea que la teoría fenomenológica de golpe nos prescribe una ecuación diferencial para la evolución temporal de este tipo de sistemas que puede aceptar soluciones muy complejas. ¿Sí? Y no solo eso, sino que este tipo de soluciones comparan muy bien contra cosas que se observan en el laboratorio. Andrés pregunta, ¿qué serían lo que se ve al principio? No son diferentes soluciones. Lo que se ve al principio es un arreglo de vórtices cuantizados que es casi bidimensional. No es perfectamente bidimensional y entonces se ven estos loops que hay acá, pero son un montón de vórtices unidimensionales preparados adentro de la trampa. ¿Sí? Bien. ¿Todos de acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas? Parecería que no, entonces voy a recapitular y yo igual me quedo un ratito para los que tengan consultas, pero bien, muy bien. Pero imagino por dónde va la pregunta. Ahora, después le contesto a Nicolás en detalle, pero Nicolás me pregunta que vimos, ya veo por dónde va. Nicolás me pregunta sobre la teoría cinética y vimos que sería la ecuación de Euler. De hecho, de esta ecuación que acabamos de derivar, uno puede derivar también la ecuación de Euler. Para un gas que tiene una corrección a la presión por efectos cuánticos, pero uno puede derivar para la ecuación de Gross-Pitaevsky una ecuación igual a la ecuación de Euler para un fluido compresible y rotacional. Bueno, entonces, hecho este comentario que está bueno para conectarlo también con cosas que vimos de teoría cinética y de sistemas fuera del equilibrio, déjenme recapitular hasta acá. O sea, lo que vimos hoy es que una teoría que toma como hipótesis que cerca del punto crítico la transición de fase está gobernada por lo que le pasa al parámetro de orden, que la dinámica en el entorno del punto crítico está controlada por el parámetro de orden solamente, y que asume que lo que ocurre cerca del punto crítico tiene que ver con simetrías de la energía libre, alcanza para explicar, aunque sea cualitativamente, por qué tenemos diferentes familias o diferentes clases de universalidad para los diferentes exponentes críticos, y alcanza para explicar por qué sistemas muy diferentes podrían compartir los mismos exponentes críticos. La limitación de la teoría que vimos, además de que se basa en la fenomenología, igual la limitación más importante es que no alcanza para explicar todas las clases de universalidad que se observan. Entonces, vamos a tener que ir un paso más allá en la construcción de una teoría para poder explicar lo que se observa en los fenómenos críticos en general. Sin embargo, esta teoría nos da una pauta muy, muy importante. Hay alguna simetría de la energía libre del sistema que tiene que ver con estas clases de universalidad. ¿Sí? Entonces, dejamos el misterio de qué es lo que puede ser para la clase que viene. ¿Sí? Bueno, entonces paramos acá y yo me quedo un rato contestando preguntas. Al resto, saludos a todos y nos veremos en la próxima clase.